Hola, soy la doctora Laurelena Villarreal García de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi correo electrónico es laura.villarrealgr@onl.edu.mx. A continuación, voy a hacer una serie de explicaciones que no sustituyen la clase presencial, serán hechas a manera de repaso. También es recomendable la revisión de la literatura sugerida para este curso. Para hablar de quimioterapia bacteriana, antes de ello, pues conviene reflexionar sobre que en la cavidad oral se encuentra una gran cantidad de bacterias y todas ellas están eh, ahí viviendo en una relación simbiótica, que quiere decir que son, eh, que intercambian, que son compatibles entre sí, se tienen una relación eh, pues que va de beneficio mutuo entre ellas. Y para que ocurra la infección, pues es cuando hay un desequilibrio entre esta armonía de integración y hay un aumento en la proporción de las bacterias, es decir, un crecimiento logarítmico. Es cuando decimos que ya ocurre una infección y pues ya desde varios semestres anteriores hemos estudiado las razones etiológicas de las infecciones ontogénicas. Es importante recordar cuáles son de naturaleza aerobia, anaerobia, si son gram positivos, gram negativos, porque esto es fundamental para poder identificar el tratamiento adecuado, los antibacterianos que son más sensibles, o más bien las bacterias que son sensibles para ciertos antibacterianos. Bien, desde hace muchos años, Hipócrates ya nos decía que la secreción purulenta hay que removerla. Y esto no ha cambiado. Siempre dentro de todos los principios terapéuticos, la remoción de la causa productora, es decir, si es una infección, el retirar el agente que está causando la infección de manera mecánica, si es posible, eso va a favorecer muchísimo el restablecimiento de la salud. Eh, es decir, si un paciente está tomando antibiótico por 2 semanas, pero no ha tenido una atención odontológica adecuada, no ha hecho una endodoncia, no se ha retirado la pieza problema, la extracción, dependiendo del diagnóstico y el tratamiento que se desea hacer. Pero si no hay una intervención de retirar directamente o si hay un absceso, el drenar, eso ya ayuda mucho al momento de que estás retirando la infección. Si no hay una intervención, la infección no va a ceder o bien va a ser más lento el restablecimiento. Eh, Cuando no se conoce bien la etiología, evaluar las secreciones, o sea, hacer una muestra clínica de lo que es las infecciones relacionadas, ayuda mucho para verificar la sensibilidad de las bacterias. Y bueno, en complemento con el tratamiento ontológico, la medicación. La medicación antiinfecciosa, cuando ya está en tejidos blandos o en otros tejidos adyacentes, pues sí ayuda muchísimo para que la infección baje. Y si hubo inflamación, si hubo dolor, si hubo algún otro síntoma, fiebre, por ejemplo, pues requiere dar algunas medidas de soporte para acompañar el tratamiento. Bien, entonces todos estos son referentes, ya hablando propiamente de los fármacos antibacterianos. El origen de los antibacterianos, pues se reconocen tres: el natural, sintético y semisintético. El natural es cuando provienen por ejemplo, de las plantas, de reino vegetal, extractos vegetales. Se ha visto que tienen una actividad inhibitoria. Algunas otras hongos, otras propiamente bacterias también crecen y generan sustancias que son antibacterianos. El reino mineral se ha reconocido la plata, el mercurio, el oro como agentes que también inhiben ciertas bacterias. Todos estos provienen de origen natural. De origen sintético, pues hay ciertos colorantes, como el colorante azoico, que es el precursor de las sulfonamidas, las famosas sulfas. Algunos otros colorantes como la veleta genesiana, eh, que son de origen químico. Estos pueden ser antisépticos o antibacterianos sistémicos también.
el efecto semisintético no es más que un derivado natural que se mejora, ¿sí? Que a través de ciertos cambios químicos, a partir de una molécula natural, se hacen mejoras en su absorción, en el espectro, mejoran el mecanismo de acción. De hecho, en este origen es donde está la mayor parte del desarrollo actual de nuevos fármacos. Y bueno, en cuanto a su acción farmacológica, en el caso de los antibacterianos, se reconoce que puede ser bactericida. El sufijo sida significa matar o destruir, entonces mata las bacterias, y el efecto bacteriostático inhibe crecimiento bacteriano. Para ello, tenemos que decir que para elegir un efecto bacteriostático, el paciente tuviera que tener un sistema inmune en buena condición. O sea, para que el paciente pueda completar a través de su propio mecanismo de defensa, que la bacteria pueda morir definitivamente. Eh, Antes de hablar los mecanismos de acción, pues es importante reconocer que la bacteria, a pesar de que es un microorganismo muy simple, donde pues prácticamente sus organelos están disueltos en medio de una membrana y una pared celular, pues a pesar de esa simpleza, sigue siendo uno de los principales enemigos a vencer. Este es el factor etiológico de muchas infecciones, de la gran mayoría, y pues requerimos reconocer en ellas cuáles son las estructuras más atacadas a través de antibacterianos. El mecanismo de acción, recordemos que nos explica el cómo lo hace. Si bien la acción farmacológica nos explica el qué, o sea, si la mata o la inhibe, si es bactericida o bacteriostático, el mecanismo de acción nos explica cómo. Entonces, el primer mecanismo de acción que se reconoce es en la primer capa de la bacteria, que es la pared celular. La pared celular puede llegar a tener un efecto ahí diferenciado. Por ejemplo, los gram positivos y los gram negativos, yo les recomiendo que revisen ahí las diferencias en sus apuntes de microbiología, para que recuerden cuáles eran estas pues, diferencias entre ellos. Y este mecanismo de acción lo que hace es que hay una proteína que se encuentra en la pared celular, que son los peptidoglucanos, y los antibióticos que tienen este mecanismo de acción lo que hacen es unirse con esta proteína y retirarla de la pared celular, generando un hueco en esta pared, y la bacteria, por lo tanto, por presión osmótica, revienta, explota. Y eso es un efecto, una acción farmacológica bactericida. Este mecanismo de acción va a tener una acción farmacológica de tipo bactericida. Y pues es muy de los mecanismos más seguros, porque nuestras células no tienen pared celular. Entonces es un mecanismo de acción muy específico, muy diferenciado para exclusivamente bacterias. En el tema en la membrana celular sería la siguiente capa que cubre a la bacteria, y este es el segundo mecanismo de acción. Si no daña la pared celular, pues daña la membrana, y es también de una manera en la que se une a la membrana y genera un defecto, y esto puede ser bactericida o bacteriostático. Los siguientes mecanismos de acción tienen que ver adentro de la bacteria. Ella pues genera efectos de nutrición y de reproducción a través de ribosomas. En los niveles 30 y 50S son los que son más sensibles a la unión con antibacterianos, y el momento que se unen con los ribosomas de este nivel de ribosomal, la bacteria puede disminuir su crecimiento, que sería con el nivel 50S, y bien puede producir la muerte en el nivel 30S. Entonces, ese es el mecanismo de acción que tiene que ver con el nivel ribosomal. Y existe otro que es de manera indirecta, es el efecto de el mecanismo de acción de antimetabolito o antisustrato,
que no actúa directamente sobre una bacteria, sino más bien sobre el alimento. Lo que ocurre es que el ejemplo de este mecanismo de acción es con las sulfonamidas, su metabolito que resulta ser el metabolito el que produce la acción farmacológica. El metabolito activo se parece más bien a el PABA, que es el ácido paraaminobenzoico, que es el producto bacteriano, la pus, lo que conocemos después como pus, y es lo que come la bacteria. Entonces, cuando se administra sulfa, la bacteria es engañada tomando la sulfa como si fuera su alimento, y resulta que no trae nutrición, la bacteria disminuye crecimiento, las sulfas tienen una acción farmacológica bacteriostática, pero sin embargo donde se concentra la sulfa, ahí puede ser bactericida porque la bacteria prácticamente se secuestra ahí el sitio y no hay alimentación y la bacteria termina por morir. Pero en general, de manera sistémica, puede llegar a ser bacteriostático y es una manera indirecta. Ese es el mecanismo de acción de antimetabolito o antisustrato. Entonces, bueno, en este diagrama podemos ver cómo hay ya por mecanismo de acción cierta asociación de antibióticos que actúan a diferente nivel en la pared celular, las penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, que van a ser las primeras que vamos a ver. Luego, pues hablando de las que van al 30S, las tetraciclinas, algunos aminoglucósidos, de los niveles 50S, los macrólidos, el cloranfenicol, los azúcares complejos como la clindamicina, la lincomicina. Entonces, ya se tiene bien identificado dónde actúa cada antibacteriano. Es importante saber cuáles son las áreas donde las bacterias son atacadas. Muy bien. Existe algo que se conoce como resistencia bacteriana. Entonces, lo más importante para cuando quieres que la bacteria sea sensible, es decir, pueda ser afectada por el antibacteriano, pues depende de estos dos factores, de la concentración del antibiótico en el sitio de infección, es decir, que el antibacteriano se absorba adecuadamente en el sistema y que llegue, penetre el sitio de la infección para que llegue a las bacterias, problema. Y el otro factor, y no menos importante, son las defensas del huésped, porque aunque sea un efecto bactericida, que mate la bacteria, definitivamente si el sistema inmune del paciente está deprimido, muy fácilmente puede ser desajustado y causar una extensión de la infección. Y existe una regla, se dice que cuando es imposible alcanzar sin riesgos una concentración inhibitoria o bactericida, se dice que el microorganismo es resistente. Es decir, yo ya le di la dosis máxima que podía a ese paciente y no baja la infección, pues quiere decir que la bacteria no le está haciendo nada. Entonces hay que tomar una decisión. Generalmente se recomienda hacer un antibiograma, tomar una muestra de los procesos de infección, o bien, si se tiene seguridad sobre el microorganismo que está relacionado, dar la segunda lección, considerando que probablemente esa bacteria ya se hizo resistente. Este es un problema de salud pública, la resistencia bacteriana, porque pues prácticamente significa que no hay herramienta para atacarla. Y esto puede ser ocasionado por varios factores. Puede ser que la bacteria no llegue al sitio de infección, o se refiere a esto el blanco, al sitio donde quieres que llegue, sitio problema, o que el medicamento sea inactivo por agentes como tipo enzimas, las enzimas que producen las bacterias, por ejemplo. Esa es una causa de resistencia muy común, o porque la bacteria ya está alterada, ya no tiene esa sensibilidad con, por ejemplo, al unirse a la pared celular o a la membrana o al mecanismo de acción que esté diseñado este fármaco. Y es un problema muy, muy serio porque si no hay antibióticos que retiren las infecciones, vamos a volver como al inicio, cuando la gente moría
de cólera, de sarampión, de tuberculosis, que había sido al día de hoy enfermedades que podían ser atendidas y tenían buen pronóstico. Si, a causa de las superbacterias, las bacterias resistentes, pues esto está volviendo otra vez al origen. Los mecanismos de resistencia bacteriana, es decir, cómo se defiende la bacteria para no ser atacada, puede ser que, por ejemplo, aumenten la síntesis del metabolito esencial. Por ejemplo, el mecanismo de acción, el de antisustrato o antimetabolito, muchas bacterias resistentes a la sulfa lo que hacen es que compensan y generan más pus, por ejemplo, para equivocarse menos con el antibiótico. O la síntesis de un antagonista, muchas veces enzimas. Las enzimas pueden atacar estructuras químicas de los antibacterianos y ser poco sensibles. Después se destruye el antibiótico y pues la bacteria ya no le hace nada el antibiótico porque ya se deshizo. Que disminuya su permeabilidad, esto ocurre muchas veces cuando se engrosa la pared celular, o bien cuando la bacteria sintetiza un nuevo camino metabólico y que ya el nivel 30, 50S ya no les ataca. Entonces, estos serían algunos de los mecanismos de resistencia bacteriana. Hay dos tipos de formas de resistencia bacteriana, la temprana y la tardía. La temprana ocurre cuando una bacteria muta. Aquí, por ejemplo, en este diagrama podemos ver que las que son rojas son las bacterias sensibles y de repente una bacteria, ¡pum!, se encuentra el secreto o simplemente cambias ante la exposición de cierta sustancia y automáticamente se transfiere ese secreto de resistencia a las demás. Cuando es de una generación a otra se le llama resistencia temprana, perdón. Y la resistencia tardía, esta es la más común porque la bacteria, cuando no hacemos un eficiente tratamiento farmacológico y la bacteria no muere, por ejemplo, cuando te tomas el antibiótico un día y otro día no, y otro día sí, 2 no y otro día sí, pues eventualmente la bacteria puede, como no muere finalmente, porque no es atacada de manera sistemática, la bacteria puede tener capacidad de hacer cambios en su ADN y más tarde en su RNA y luego convertirse en una bacteria resistente. Esto generalmente, la resistencia tardía, no ocurre de una generación a otra a través de varias generaciones, pero pues no olvidemos que las bacterias se regeneran en cuestión de horas, entonces sí es conveniente reconocer la importancia de cumplir con un tratamiento farmacológico una vez que se inicia para evitar este problema de resistencia. La bacteria puede tener diferentes formas de transmitir la resistencia. La transducción, por ejemplo, es a través de un virus, un fago que la bacteria resistente lo emite, le da el secreto y más adelante esa bacteria, las bacterias que invaden por este virus llevan ya el secreto de la resistencia. La conjugación es la forma de transmitir de manera sexual. Sabemos que las bacterias se combinan entre ellas, se unen y entre ellas, cuando el factor F, por ejemplo, sería el factor de la resistencia, pasa a unas bacterias que se unen de manera sexual, va a ocurrir que las dos bacterias más adelante ya van a tener la respuesta para la resistencia bacteriana. En el caso de la transformación, eso es cuando del medio encuentra los fragmentos del ADN que trae la respuesta para la resistencia y en la siguiente integración ya se adquiere ese secreto y la célula la célula bacteriana es transformada. Estas formas de resistencia bacteriana pues no es más que el cómo las bacterias combinan sus productos y se comparten el secreto de la resistencia. Yo les recomiendo que vean el video que está en esta dirección electrónica
tiene esta carátula. Es un video de un documental, es un extracto, no es todo el documento completo, pero contiene información muy interesante y yo creo que nos va a dar un contexto muy completo de lo que implica la resistencia bacteriana. Y viene algo de historia de las penicilinas, que fueron de los primeros antibióticos exitosos. Yo te recomiendo que lo veas para tener una mayor comprensión de esta información. Y bueno, en cuanto a la selección de un antimicrobiano, pues está la parte de qué tenemos que hacer. Primero, identificar el microorganismo que ocasiona la enfermedad, saber si es un hongo, es una bacteria, es un virus. Seleccionar el antibiótico adecuado de acuerdo al microorganismo. Ya que vayamos conociendo los antibióticos, nos vamos a dar cuenta cuáles son las indicaciones, y cuando esté indicado es cuando vamos a tener, tomarlo como referencia. Regularmente nosotros les vamos a apoyar con hacer una selección previa de cuando es primera, segunda y tercera elección. Acuérdense que la regla finalmente, que es la regla, la parte que es más importante para la selección, es el número 3, porque tienes que utilizar el fármaco que tenga más actividad selectiva, es decir, que sea sensible para esta infección, pero que tenga la menor cantidad de efectos tóxicos, o sea, que sea la más segura para el paciente. Y esto pues va a variar dependiendo la identidad del paciente, las características que están alrededor de él, porque cada caso clínico va a ser muy evaluado de una manera muy particular. No podemos generalizar. Las primeras, segundas y terceras elecciones van a cambiar dependiendo del paciente. Por ejemplo, si es alérgico a un medicamento, pues obviamente si el fármaco que era su primera elección para esa infección, él es alérgico, cambia hacia el segundo nivel. Para ese paciente su primera elección va a ser la segunda opción, ¿verdad? Y bueno, con ello terminamos esta presentación. Me interesa mucho saber si tienen alguna duda, la podemos resolver juntos. Definitivamente el tener un conocimiento general de los antibióticos, de la quimioterapia en general, de cómo funcionan los antibióticos, pues es el punto previo para estudiarlos en cada uno de ellos, ¿verdad? Yo te animo a que leas, a que revises la literatura que te sugerimos, es en el capítulo de Goodman and Gilman, capítulo 5-7, creo que es el que tiene que ver con antibióticos, y pues estamos aquí para ayudarte en las dudas que tengas. Saludos.